Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, en una semana en que el tema de pensiones sigue arriba en la discusión. Quizás la reforma más importante que se está discutiendo hoy día en el Congreso tiene que ver con las pensiones, y aquí en Mirada Económica durante el último tiempo le hemos puesto foco importante a un tema que es tan delicado, tan importante y que debiera, ojalá, solucionarse lo antes posible. Para profundizar en este tema, vamos a conversar en esta edición de Mirada Económica con Paula Benavides. Ella es economista de la Universidad Católica, también ex coordinadora de políticas sociales del Ministerio de Hacienda en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y también coordinadora de la mesa técnica de pensiones de la oposición. Paula, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola Andrés, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ver, Paula, antes de entrar al tema de pensiones, hemos visto durante los últimos días, tiene mucha relación con el tema de pensiones, el empleo. Estamos viendo que la situación está mejorando. ¿Cómo lo ves tú desde tu especialidad, de tu óptica como economista? Esta sensación, lo decía la gente de la Universidad de Chile, brotes verdes. Hace 3 meses estaban hablando de un estallido del empleo, era una olla a presión el empleo. ¿Cómo lo estás viendo tú? Las cifras de la Chile, las cifras de la Católica, del INE, ¿está mejorando el empleo derechamente? Bueno, efectivamente estamos viendo señales levemente positivas, que cuando uno mira también los datos respecto de las personas que habían tenido uso de la ley, digamos, de protección del empleo que se generó, vemos que varias de esas personas ya han ido recuperando sus empleos, y por lo tanto hay señales efectivamente que son alentadoras. Ahora, en lo que sigue, lo esencial es que se implementen planes de apoyo para la recuperación de este empleo y que se pueda consolidar estos brotes verdes que tú mencionas. Sí, esos planes de apoyo. Y el último punto para cerrar el tema de empleo, hemos visto también, se han entregado, la ministra del Trabajo entregó números del subsidio al empleo. Pocas personas, pocas empresas se han acogido al subsidio al empleo. 50.000 cupos en apenas en 3 semanas. Todavía llevamos poquito tiempo, pero se esperaba, o se espera en el plazo de 6 meses, 1.300.000 personas. Pocas personas y pocas mujeres, Paula. Efectivamente, bueno, las mujeres han sido de las más afectadas en el contexto de la pandemia, y por lo tanto también su tasa de participación laboral, que ya es baja en relación a de los hombres, se ha visto más fuertemente afectada aún, y por lo mismo que será muy fundamental la difusión que se realice de estos programas de apoyo al empleo, de subsidio al empleo, para que recuperemos la participación laboral y el empleo. Paula, entremos en materia de pensiones. Lo decía en la presentación, quizás la discusión más importante que vamos a tener en el país en los próximos años, obviamente que junto a la discusión constitucional, el tema de pensiones, las jubilaciones en los próximos años. ¿Cómo ves tú, de primera, que se está dando la discusión en el Congreso con, ya uno ve una idea que se plantea desde la oposición, o por lo menos algún postulado, el gobierno que va planteando sus puntos, y la oposición, sobre todo la UDI, que ha puesto, quizás ha dado señales que antes quizás jamás hubiera dado? Bueno, hasta ahora en realidad lo que vemos es que no hay muchos avances en la discusión de la reforma de pensiones, en su tramitación. Se han hecho hartos esfuerzos, tanto técnicos como desde el mundo político, para facilitar el diálogo, para construir acuerdos, pero en realidad estamos en un punto en que, al menos desde mi perspectiva, la discusión está bastante entrampada. Paula, ¿cómo ves tú la disposición? Tú estás asesorando a la oposición. ¿Cuál es la propuesta que tienen puntualmente respecto al tema de la reforma de pensión? Aquí tú nos habías enviado un poquito un glosario con los puntos más importantes. 6% como mecanismo de ahorro colectivo, este aumento de 10 a 16%, ese 6% de ahorro colectivo. Separación de funciones, pensión básica universal. Para que nos puedan echar un poquito más al detalle de esos 3 puntos, por ejemplo. Bueno, efectivamente la propuesta que se articuló, que se generó desde una mesa técnica que convocaron en la oposición, es una propuesta que apunta a responder a los desafíos que hoy día tiene el sistema de pensiones a través de un sistema mixto, donde por un lado existan las cuentas individuales con el 10% de cotización, pero con una transformación bien estructural de la forma en que opera este componente a través de la separación de funciones, es decir, centralizando por un lado la administración de cuentas, la recaudación, el pago de los beneficios, la atención a los afiliados, y luego licitando la gestión de las inversiones. Esto para llevar a menores costos, a menores márgenes de utilidad y también más eficiencia, permitiendo orientar las inversiones más hacia el largo plazo. Y por el lado del 6%, como tú bien decías, efectivamente se propuso incorporar un componente que hoy día no tiene el sistema de pensiones, que es el componente de seguridad social. Básicamente creando un fondo colectivo con los 6 puntos de cotización adicional de cargo del empleador. ¿Para qué? Para llegar a mayores beneficios, que es lo que habíamos estado viendo en la discusión que se ha dado,
para que estos beneficios no tuvieran requisitos elevados de años de cotizaciones, como se había propuesto, y además con las formas de cálculo que les dieran más seguridad de los ingresos con que las personas contarían en la vejez. También incorporando medidas de equidad de género bien relevantes, compensaciones para las mujeres significativas, que es un tema que hoy día no se puede soslayar, y bueno, y todo esto velando porque hayan buenos incentivos a cotizar y también porque haya sostenibilidad, es decir, que los aumentos que se plantean para el corto plazo se puedan sostener a través del tiempo, con una adecuada institucionalidad que los resguarde. Eso es en síntesis, y además la pensión básica universal. Paula, hoy día es una discusión ideológica. ¿Es hoy día el sistema de pensiones que tenemos en Chile un sistema mixto? Porque para quienes defienden más el sistema, si queremos hablar en ese lenguaje, dicen es un sistema mixto porque aquí hay un componente, un pilar solidario que lo transforma, que es el pilar solidario que estableció la presidenta Bachelet en su primer mandato en 2008, y el pilar individual. Pero para muchos el pilar, un sistema mixto es aquel en que hay un ahorro colectivo y que hay un sistema realmente colectivo, y más allá del pilar solidario en que hay un pozo común en que todos los afiliados se van soportando de alguna forma unos a otros. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es mixto hoy día el sistema? Gracias por la pregunta, porque me permite abordar un tema que ha estado bien central en los nudos de la discusión y que creo que vale la pena ahondar en ello. A mí me ayuda mucho separar cuáles son los objetivos que tiene que cumplir un sistema de pensiones. Y típicamente vamos a hablar de aliviar la pobreza, de generar suficiencia o tasas de reemplazo y proporcionar seguros. Cuando hablamos de aliviar la pobreza, hablamos del pilar solidario, que normalmente es financiado con rentas generales, y por lo tanto hay solidaridad que viene desde rentas generales, pero para ese objetivo, para generar un piso mínimo de protección social que resguarde de la pobreza a nuestros adultos mayores o a las personas con invalidez. Pero luego tenemos el pilar contributivo, que lo que busca generar son tasas de reemplazo, es decir, busca evitar caídas bruscas en los ingresos de las personas desde la etapa activa al momento en que pasan a su etapa pasiva, que es donde está centralmente hoy día el problema. Cuando uno piensa en una profesora que cotizó 30 años, que tenía una remuneración de 1 millón y que cae a una pensión de 150, 200 mil pesos. Para ese objetivo hoy solo tenemos cuentas individuales, y por lo tanto todos los riesgos recaen en la persona. No hay espacio ahí para esquemas colectivos, no hay espacio para compartir riesgos, y también con el esquema que tenemos con múltiples opciones de cambio se hace muy difícil orientarlo hacia el largo plazo y por lo tanto generar mayores retornos. Por eso lo que se propone es un esquema mixto en ese componente, en el pilar contributivo, para ayudar a generar mejores tasas de reemplazo para todas y todos. Durante la semana, Paula, se entregó un estudio a la consultora Mercer, una de las consultoras más importantes en recursos humanos a nivel mundial, situando a nuestro país a la cabeza como el mejor sistema de pensiones de América Latina. Número 3 en el mundo, claro, es un ranking acotado con 39 países, pero a mucha gente, si usted le dice en la calle, tenemos el mejor sistema de pensiones de América Latina, te va a mirar con una cara y te va a decir, o sea, ni siquiera te va a responder. Bueno, yo creo que en general los índices que se construyen siempre aportan información, es valioso mirarlos, pero también es bueno mirar qué es lo que miden exactamente. Y en particular, en el caso de este índice, se ponderan 3 dimensiones. Por un lado, la suficiencia del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Los beneficios que está entregando, el diseño que tiene. Y ahí en general Chile aparece con una bien baja puntuación. Es la tasa de reemplazo famosa, ¿no? Exactamente. De hecho, por debajo del promedio. O sea, es una puntuación bien deficiente. Y es lo que sabemos, es lo que la gente ha ido manifestando. Esa es la cara que la gente ve, ¿o no? Exactamente. Y los otros 2 indicadores donde Chile aparece con buena puntuación son, por un lado, la integridad, que tiene que ver con la regulación de nuestro sistema, su gobernanza, que sabemos en general que ahí tenemos un sistema bien robusto, y el otro es la sustentabilidad, que básicamente lo miden con temas demográficos, de deuda pública, de crecimiento. Pero esa sustentabilidad es financiera, no está midiendo la sustentabilidad social del sistema. Por ejemplo, no ha incorporado en esa medición el efecto de que tuvimos un retiro del 10% o la crisis de legitimidad que tiene nuestro sistema. Entonces, creo que son índices que hay que mirarlo con, digamos, la prevención de qué es lo que miden exactamente y por lo tanto complementar esas miradas con el resto de los diagnósticos que conocemos sobre el sistema de pensiones. O sea, llevándolo al sencillo un poco, Paula, tú nos lo has explicado muy bien, pero son 3 ítems, quizás el que más ve la gente es el donde está más flojo, creo que era el lugar 27 de 39 países, y los otros 2 que son más la integridad o la sustentabilidad en el tiempo, que son cosas en la robustez del sistema, cosas que la gente no ve. Esto es como una casa muy bien construida, con muy buenos materiales, resiste todos los sismos, pero la casa es chiquitita, caemos todos apretados. Exactamente.
Exactamente. Entonces tenemos una casa chiquitita y ahora el problema es que con los retiros las estamos achicando más y además vamos a necesitar una casa más grande hacia adelante. ¿Por qué? Por el envejecimiento de la población. Si hoy día tenemos 2.300.000 adultos mayores de 65 años y más, de aquí a la vuelta a la esquina, más o menos al 2050, van a ser más de 5 millones, más del doble. Por eso que el desafío en el que estamos es un desafío de gran envergadura, de hacer una reforma estructural al sistema de pensiones para enfrentar los desafíos profundos que tenemos hoy día. En su minuto, cuando se comenzó a discutir con fuerza ya el segundo retiro, Paula, el mismo ministro de Hacienda dijo, a ver, si vamos a discutir esto, si esto avanza, ni hablar de discutir de una reforma a pensiones. ¿Cómo ves tú esa? ¿Hay una disyuntiva entre discutir un segundo retiro y una reforma a pensiones para, por lo menos, la moneda del ministro de Hacienda? Aquí hay, obviamente, hay un cortocircuito. Bueno, efectivamente lo que tú planteas es así. Mira, partamos desde lo que fue el primer retiro, si es que lo entendemos como una medida de emergencia muy excepcional en el contexto de una crisis de gran envergadura y que ayudó a dar liquidez de corto plazo a las familias, ¿verdad? Ese es el contexto del primer retiro. Básicamente además porque las ayudas estatales tenían limitaciones en términos de la oportunidad con las que estaban llegando. Ahora, dicho eso, desde la perspectiva del sistema de pensiones, por cierto que tiene efectos significativos. Ya solo el primer retiro ha significado que más de 9 millones de personas soliciten un retiro del orden ya de cerca de 17.000 millones de dólares. Casi 10, exacto. Y en total del orden de 17.000 millones de dólares de fondos, de saldo. Cerca de 2 millones de personas quedando sin saldo y con caídas promedio en las pensiones que se estiman del orden de 13%. Otra cosa crítica del primer retiro que creo que hay que tener a la vista es el efecto en los pensionados, porque también los pensionados de retiro programado, cerca de 500.000, solicitaron retiro y en promedio por un 30% de sus saldos. Entonces, ya desde el primer retiro se hace cada día más urgente la reforma estructural para abordar las necesidades del sistema y para mejorar las pensiones. Ahora, ¿qué pasa con un segundo retiro? Un segundo retiro sin duda es mucho más complejo aún. Podría significar del orden de, no sé, 15.000 o 19.000 millones de dólares adicionales de retiro de los fondos. En total estaríamos hablando de cerca de 35.000 millones de dólares. Y déjame quizás contextualizar lo que eso significa. Desde que se creó el Fondo de Reserva de Pensiones por ahí por el año 2007, para acumular recursos para sustentar el pago de las futuras pensiones, se lograron acumular cerca de 11.000 millones de dólares en unos 13 años. Con un superciclo del precio del cobre de por medio y todo lo demás. Por lo tanto, cuando hablamos del orden de 35.000 millones, si se materializaran 2 retiros, eso es extraordinariamente alto para la capacidad que tenemos como país de generar ese financiamiento para las pensiones. Y por lo tanto, en realidad, lo que pasaría hacia adelante es que hay que ser transparente con las personas y no sería posible generar un buen resultado en pensiones. ¿Puede soportar, Paula, a la larga? Porque al final esto alguien lo tiene que pagar. Al final estos recursos que se están sacando, obviamente aquí hay una necesidad económica, hay un momento que la gente se ve muy apretada, en que no le llega mucha ayuda. El mismo ministro de Hacienda en su minuto dijo, aquí el Estado está haciendo agua en cuanto a poder llegar a las personas, en poder responder. Pero en algún minuto esos 35.000 millones, si es que así sucede, o los 19.000 del primer retiro, alguien los va a tener que pagar y va a ser seguramente el Estado. Está, obviamente, uno pensando a 20, 30 años más, 40 años más, se está discutiendo en paralelo una pensión básica universal. ¿Se puede acceder a tanto con la estructura que tenemos hoy día en nuestro país, impositiva, estructura económica? ¿Puede entregar eso nuestro país, nuestra economía? Mira, como te decía recién, para poner en contexto lo que eso significa, si uno lo quiere mirar de otra manera, es equivalente a que 4 puntos adicionales de cotización los destináramos durante los próximos 15 años solo a reponer esos recursos. Yeah. Y por lo tanto, cuando hablamos de un aumento de cotización de 6, en realidad buena parte de eso sería para reponer lo que se estaría retirando en el caso de 2 retiros. Por eso es que siento que es tan importante ser claros con las personas y que Chile, además, siendo de los países con una de las transiciones demográficas más aceleradas dentro de nuestra región, si se continúa con estas medidas, va a ser muy difícil para el país mejorar las pensiones. Paula, te pido que te mantengas conectada. Vamos a ir a una pausa aquí en Mirada Económica. Estamos conversando con Paula Benavides. Ella es economista de la Universidad Católica. También ella fue asesora del Ministerio de Hacienda en términos de política social y también es coordinadora de la Mesa Técnica de Pensiones de la Oposición. Paula, seguimos conversando contigo a la vuelta de la pausa aquí en Mirada Económica.
Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando con Paula Benavides, economista de la Católica, también ex coordinadora de políticas sociales del Ministerio de Hacienda, coordinadora actual de la Mesa Técnica de Pensiones de la Oposición. A ver, Paula, quiero entrar en dos puntos fundamentales. Uno que comenzó la discusión con fuerza la semana pasada, este seguro de longevidad que se ha planteado dentro de las propuestas que podría poner el ministro de Hacienda en la discusión. También desde la UDI han planteado algo similar, que es que por lo menos el 2% de este 6% adicional vaya en seguro de longevidad para los jubilados sobre 85 años, les entregue un monto asegurado de aquí, por lo menos hasta que mueran. ¿Cómo ves tú la figura de un seguro de longevidad? Lo complemento con la semana pasada que estuvimos conversando acá con Marco Morales de la Universidad Diego Portales, que él decía el 6% por completo debería ir a 3 tipos de seguros. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero, desde lo más general, me parece que en la discusión que hemos ido conociendo por la prensa en estos últimos días no se ve una lógica, una mirada muy sistémica en este diseño que vamos conociendo como para enfrentar los problemas que tiene el sistema de pensiones. Más bien parece algo que como que se ha ido improvisando, incorporando estos elementos, ¿verdad? Pero que se va transformando en algo difícil de entender desde una lógica de sistema. Ahora, pasando en lo específico al seguro de longevidad, bueno, la propuesta detallada no existe, pero en general normalmente se habla a lo que tú te referías, que es que desde el momento en que uno se pensiona, a los 65 hasta una edad, digamos los 85, la esperanza de vida al retiro, la pensión se financia con los saldos de la AFP y luego a partir de esa edad con cargo a este seguro. Y lo primero quizás comentar que ya existe seguro de longevidad en el sistema de pensiones en Chile y son las rentas vitalicias, que por definición son un seguro de longevidad. Y por el lado de los retiros programados, señalar que se ha legislado y que por lo tanto la gran mayoría de ellos cuenta ya con un seguro de longevidad dentro del pilar solidario, porque la gran mayoría de los retiros programados están en el pilar solidario y el pilar solidario les genera un aporte que se va ajustando para mantener estable el valor de la pensión. Entonces, en realidad, el problema que tenemos no es de baja cobertura del riesgo de longevidad, sino que es de bajas pensiones y por lo tanto hay que evaluar las medidas desde esa perspectiva. Y ahí un seguro de longevidad, primero, tiene impactos acotados en los montos de las pensiones si es que se busca como herramienta para aumentar las pensiones, porque no afecta a las rentas vitalicias, porque muchos de los retiros programados que ya están pensionados o agotaron su saldo, quedaron con saldos muy bajos como para generar aumentos. Y por otro lado es tremendamente regresivo, porque la esperanza de vida de las personas de menores ingresos es muy inferior a la esperanza de vida de las personas de altos ingresos. ¿Qué significa eso? Que podríamos tener el caso de personas vulnerables que paguen toda la vida el seguro y que nunca lo van a ocupar porque no llegan a la edad en la que se activa el seguro y por lo tanto estarían contribuyendo a financiar la sobrevida de las personas de más altos ingresos. Entonces ese es un tema, el de la regresividad de este tipo de esquemas, que creo que se tiene que tener en cuenta a la hora de su evaluación, entre otros aspectos más. En general, me parece que no es una buena medida. Paula, otra idea que se ha discutido por lo menos en los medios, no sé si has estado en la mesa chica, tú has estado en la mesa chica, la discusión del tema de pensiones, tiene que ver con la posibilidad de que las personas retiren parte de los fondos para poder comprar un bien inmueble y que parte o el dinero que retiren después lo devuelvan, que sea como un autopréstamo. ¿Cómo ves esa posibilidad con fines inmobiliarios? ¿Es algo posible? ¿Es algo? Porque también te vuelvo a citar la conversación la semana pasada con Marco Morales, decía, a ver, ¿quién va ahí a decir cuál es la tasa de interés? ¿Qué pasa si yo no pago? ¿Me voy a autocastigar mi autopréstamo? ¿Cómo ves tú esa idea? Bueno, el tema del autopréstamo en realidad veo que tiene bien baja viabilidad, porque la posibilidad además de plantearle a las personas un préstamo respecto a sus propios fondos y después obligar a reponerlos, creo que es complejo. Ahora, cuando miramos desde la perspectiva del diseño de los sistemas de pensiones, que tienen cuentas individuales y que es ahorro obligatorio, en general los países que tienen componentes de cuentas individuales tienen espacios súper acotados de retiro, porque justamente lo que se está haciendo es obligar a cotizar para el fin que es construir una pensión. Entonces hay países, por ejemplo, como Australia, ¿verdad?, que tienen posibilidades de retiro en caso de enfermedades terminales o en casos muy puntuales de préstamos para evitar pérdidas de vivienda, etcétera. Entonces creo que lo esencial es no perder el foco de que estamos obligando a cotizar para construir pensiones y eventualmente analizar o discutir casos muy acotados como ocurre en la experiencia internacional
básicamente en caso de enfermedades terminales u otras cosas más críticas. Sí, justamente quería ir a ese punto. Ahí existe más unanimidad en el tema del retiro por enfermedades terminales. ¿Cómo ves tú esa? Porque ya ha avanzado un poco esa idea en el Congreso en paralelo con el retiro del 10%. ¿Cómo sería un retiro en la práctica por enfermedades terminales, Paula, para explicarle a la gente quizás que lo ve en la casa y dice, a ver, ¿cómo se podría dar en la práctica eso? Bueno, habría que ver el diseño específico Sí. que se esté pensando. ¿Pero cómo ahí, se ha hecho en pero otras partes, por ejemplo? básicamente es que hay que acreditar, ¿verdad?, la condición de la enfermedad terminal, y en ese caso se permite el retiro, digamos, de los fondos acumulados, y en algunos de los casos sí se conserva una parte para las pensiones de sobrevivencia que correspondan. No es que se retira todo. No es que se retire todo, porque normalmente ese saldo financia la pensión del titular, pero también se reserva una parte para los sobrevivientes, ¿verdad? Para él o la cónyuge o los hijos menores de edad. Y por lo tanto, alguna de esa parte tendría que reservarse para ese propósito. ¿Y qué pasa si la persona, por ejemplo, no sé cómo se ha hecho en otras partes del mundo, retira parte de ese dinero, le dan 3 años de vida y la persona vive 5, vive 6? ¿Qué pasa con esos 3 años, esos 2 años? Por eso muchas veces hay que dejar un remanente que vaya a sobrevivencia y quizás se pueda usar en caso de que la persona viva más. ¿Cómo se trabaja ese punto? Bueno, ahí hay que dejar rangos de holgura respecto de los montos, no retirar todo inmediatamente, considerar horizontes razonables también, y es muy esencial también que los mecanismos de acreditación, que las condiciones de la enfermedad terminal, digamos, tengan mecanismos resguardados, seguros de esos procesos de calificación. Sí, Paula, te agradecemos esta conversación. Han sido prácticamente 25, 26 minutos que se han pasado volando. Un tema que tiene muchas aristas, como es el tema de pensiones, un tema complejo que aparte se está discutiendo y se va a discutir en paralelo. Si es que uno se imagina, si es que este domingo gana el apruebo, por ejemplo, en paralelo con una reforma constitucional. Temas que obviamente es complejo que se discutan en paralelo, pero vamos a ver de esto cómo resulta la discusión. Paula, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas, con Mirada Económica, un tema tan sensible como las pensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía aquí en Canal 24 Horas, en Mirada Económica, obviamente, @Mirada Económica, preguntas, sugerencias, lo que usted quiera respecto a los temas contingentes de la economía. Que le vaya bien. Mirada Económica.